Dicen que el silencio de una novia en el altar es un presagio. Yo lo aprendí el día en que la iglesia entera se quedó sin aire y mis labios, pintados en un rojo milimétricamente elegido, no fueron capaces de pronunciar ni un sí ni un no. Solo temblaron, solo respiraron, solo escucharon el eco de una verdad que me partió la vida en dos. El hombre al que estaba a punto de entregarle mi futuro ya se había casado con mi madrina. La historia no empezó aquel día, por supuesto. Comenzó mucho antes, cuando todavía creía que el amor era un guión con entradas y salidas perfectas, con música de piano y un buquet de peonías blancas. Conocí a Mauricio en una librería húmeda, de esas con olor a papel antiguo y madera encarnada. Yo estaba buscando un poemario de Idea Vilariño. Él, un manual de navegación, o eso dijo, aunque en el fondo navegante era de personas, no de mares. Se acercó con esa sonrisa que prometía refugios y tormentas por igual, y yo, que había crecido en una casa de mujeres donde siempre se repetía que más vale un corazón lleno que una cama, lo dejé pasar no solo a mis tardes, sino a mi porvenir. Mientras nuestra historia crecía, mi madrina, Elvira, aparecía como lo hacía desde niña, envuelta en perfumes caros y vestidos con caída impecable. Era el tipo de mujer que parecía llegar con una luz propia que no perdonaba la oscuridad ajena. Me enseñó a andar en tacones y a no llorar en público. Me mostró la diferencia sutil entre la elegancia y el exceso. Y sí, fui su ahijada consentida. Era mi brújula, mi lujo compartido, mi secreto orgullo. A Mauricio le fascinaba Elvira. Decía que le recordaba a las divas del cine mexicano, con una fuerza en la mirada que podía detener una discusión en la mitad de la cuchara. Tu madrina es un paisaje, me dijo una tarde, en la terraza de un café donde el viento olía a pan tostado. Yo reí, pensando que era un halago inofensivo. Hoy entiendo que era la primera fisura en la pared. Cuando me pidió matrimonio, lo hizo con una sobriedad que me conmovió, sin arrodillarse, tomando mis manos en su sala, con una vela encendida que hacía sombras en su rostro. Acepté sin dudas y corrí a llamarla a ella, a Elvira, la única persona que yo sentía capaz de entender el significado de ese sí sin que yo tuviera que explicarlo. Llegó en 20 minutos con una botella de champán y un cuaderno de tapas de cuero. No tenemos mucho tiempo, dijo. Las bodas se hacen dos veces, primero en el corazón y luego en el mundo, y la segunda es la más complicada. Planeamos todo como si estuviéramos construyendo una casa para que viviera una emoción. La elección de la iglesia, las paredes color crema, el vitral con una virgen de expresión dulce, los bancos barnizados reflejando el sol de la tarde. El vestido, marfil, con caída suave, una espalda que dejaba adivinar una fragilidad que yo no sabía que tenía. Las flores, peonías y lisianthus, con hojas de olivo para la fortuna. La música, cuerdas suaves, un coro pequeño, nada de exageraciones. Elvira se encargó de los proveedores, de los tiempos, de la precisión. Era la general de un ejército invisible, y yo, su soldado más obediente. La víspera de la boda, la casa olía a lavanda. Dormí poco, pensando en mi madre que había partido hacía años, imaginando que en algún rincón secreto estaba viéndome con una sonrisa tranquila. Elvira me llamó a las 7 de la mañana. Despierta, novia. Hoy es el tipo de día que divide el calendario en dos, dijo con una risa ligera. Sentí una punzada de ansiedad. Te quiero, madrina, respondí, y del otro lado hubo un silencio breve, como un toquecito en la puerta de mi tranquilidad. Yo también te quiero, mi niña. Mi llegada a la iglesia fue como entrar a una fotografía que habíamos ensayado hasta el delirio. El olor a cera encendida, el murmullo de las personas acomodándose, los niños con almohaditas y los ojos grandes mirando todo con curiosidad. Mis amigas se acercaban a decirme lo hermosa que estaba. Mi tío, el que siempre lloraba en todo, ya tenía los ojos enrojecidos.
Elvira caminaba entre los invitados como una anfitriona celestial. Su vestido era verde botella, con un escote preciso y un collar de perlas antiguas que parecía tener historia propia. Yo esperé en el atrio, respirando despacio, sintiendo el asombro que se mezcla con el miedo. Mi padrino, hermano de mi madre, me ofreció el brazo y sentí el calor de su piel, la seguridad de que todo estaba en su lugar. Avancé entre pétalos. Vi a Mauricio en el altar y él me miró con esa mezcla de orgullo y nervios que yo había imaginado tantas veces. Fue entonces cuando la vi, a Elvira, de pie, cerca del primer banco, con una expresión extraña, como si su rostro hubiera sido pulido para ocultar algo. Apenas un segundo, una sombra. El sacerdote carraspeó. Habló sobre el amor que no presume, que no envidia, que no se porta indecorosamente. Y yo sentí que esas palabras, lejos de ser un consejo, eran un reflejo. Cuando llegó el momento de los consentimientos, noté algo imposible. En la mano izquierda de Mauricio, entre el brillo del anillo provisional y el nervio de sus dedos, vi la marca clara, completamente reciente, de un aro retirado. Un círculo pálido en la piel no miente. Mi garganta se secó. En ese instante, un murmullo recorrió el templo, suave como un viento mortífero. Un hombre que no conocía se levantó en el fondo. Tenía la cara color ceniza y un sobre en la mano. Perdón, dijo, y cuando todos voltearon, su vergüenza se volvió audacia. No puedo permitir esto. El sacerdote pareció tragarse su salmo. Yo no podía moverme. Mauricio apretaba la mandíbula. Elvira, en cambio, sonrió con cortesía, como si aquello fuera un incidente menor en un cóctel. El hombre caminó por el pasillo central, sus pasos resonando en los azulejos. Le entregó el sobre al sacerdote. «Revise la fecha», añadió, mirando a mi prometido. «Revise la firma». Elvira dio un paso, otro, con esa compostura de porcelana. «Este no es el lugar», dijo. Su voz era miel derramada con control, pero ya era tarde. El sacerdote, con manos que buscaban una lógica, deslizó un papel grueso, sellado, rubricado, y leyó en voz baja como para sí. «Acta de matrimonio civil». El murmullo se hizo humo. «Mauricio». «¿Qué es esto?», preguntó alzando los ojos. Yo no escuché el resto. Lo supe con un golpe seco que no admitía discusión. Mauricio estaba casado. Casado. Casado con alguien que tenía un nombre que yo no reconocía, hasta que el sacerdote, con un temblor en el labio, pronunció la palabra que partió al mundo: Elvira. No grité, no lloré, no corrí, me quedé allí, con el ramo en las manos convertido en un bulto de tallos y espinas, con una lucidez espantosa. Elvira me miró por primera vez no como su ahijada, sino como una adversaria inesperada. Su cara, tan perfectamente educada en los gestos, tenía una grieta. «Podemos hablar afuera», dijo, y la elegancia de su voz fue un insulto. Mauricio dio un paso hacia mí, y le tembló algo en los ojos que también era una súplica. «Déjame explicarte», pidió, apenas respirando. «Explícame cómo te casaste con mi madrina», murmuré, y apenas pude reconocer mi voz. El sacerdote, abrumado, nos pidió que nos retiráramos. Los invitados se quedaron como muebles, viendo cómo el decorado del amor se convertía en un escenario de guerra. En la sacristía, el olor a incienso era más denso. Elvira cerró la puerta. Miré sus manos, esas manos que me habían trenzado el cabello, que me habían enseñado a delinear los ojos, y ahí estaba, el brillo reciente de un aro delgado, escondido entre dos anillos antiguos. «Esto no es lo que parece», dijo. Mauricio asintió, apurado. «Fue un matrimonio por conveniencia, por protección». Nunca pensé que esa frase pudiera llegar a herirme tanto. «¿Protección de qué?», pregunté, clavándole la mirada. Elvira respiró, se quitó la perla izquierda como si fuera un recuerdo que le pesaba. «De un apellido que debía conservarse, de un legado que, si no pasaba por mí, sería destruido». Hizo una pausa.
y de un hombre que necesitaba un escudo legal para sobrevivir a una familia que no perdona a los que no siguen sus reglas. Mauricio habló. Hace un año, cuando aún no te conocía, me ofrecieron un trato. Elvira me sacó de una ruina que no te conté. Tenía deudas, enemistades, un contrato que me habría costado la cárcel. Su familia necesitaba que ella no perdiera una propiedad en disputa. Un matrimonio civil, silencioso, sin convivencia, sin amor. Un papel. Ella me ayudaba. Yo la protegía de su propio apellido. Legalmente era suficiente. Digamos, un blindaje. Cerré los ojos. Las paredes parecían moverse. Y cuando me conociste, ¿por qué no me dijiste? Pregunté, y cada palabra fue un borde afilado. Mauricio bajó la cabeza. Pensé que podría anularse antes de que tú y yo, antes de que decidieras casarte conmigo. El proceso se retrasó. Hubo abogados, hubo chantajes, y no supe cómo contarlo sin perderte. Elvira intervino, serena. El acta ya está en un juez. Iba a quedar sin efecto en días, pero alguien decidió arruinarlo todo hoy. Me miró. Tienes que creerme, no hay traición aquí, hay supervivencia. La palabra me pareció una broma cruel. Recordé cada café planificado, cada flor elegida, cada invitación enviada con un nudo de ternura. Recordé, sobre todo, las noches en las que Elvira me hablaba de la compatibilidad, de los silencios cómodos, de la paz que uno no debe negociar. Recordé su risa en mis pruebas de vestido, su insistencia en la discreción, su eficiencia cirujana en cada detalle. Y entonces lo vi. No solo estaba casada con él, lo había traído de la mano a mi vida, pulido, intervenido, colocado. Me había maquillado para un cuadro donde yo era el relleno de una historia que no era mía. ¿Desde cuándo te fijaste en él para mí? Pregunté. Elvira dio un paso más cerca. Olía a gardenia. Desde que entendí lo que necesitábamos las dos, respondió. Tú, un hombre confiable que te amara con fidelidad. Él, una salida. Yo, un apellido que no me mordiera. Era una ecuación limpia. Me reí. Fue una risa corta, rota. Una ecuación donde yo era la variable sacrificable, dije. Y por primera vez, Elvira mostró miedo. Apenas una grieta en su máscara. Del otro lado de la puerta se escuchaban murmullos, como si el silencio de la iglesia se hubiera convertido en una lluvia menuda. Mi padrino golpeó suavemente. «Hija», dijo, «¿estás bien?» Y yo supe que bien era una palabra que tendría que redefinir. «Quiero leer el acta», pedí. El sacerdote, con el sobre aún en la mano, me lo dio. Ahí estaba la fecha de hacía 11 meses. Las firmas, Elvira y Mauricio. Un juez, 2 testigos desconocidos. Había una cláusula. Separación de bienes, no cohabitación, duración máxima de 1 año o hasta resolver el litigio. Era una jaula con puerta entreabierta. Y sin embargo era una jaula. «¿Por qué no hoy?», pregunté, mirando a Mauricio. «¿Por qué no me lo dijiste hoy mismo, antes de entrar? ¿Por qué supiste que venías a un altar con una esposa en el papel y aún así caminaste?» Él tragó saliva. «Creí que no pasaría nada, que nadie lo sabría, que podríamos arreglarlo después. No quería perderte». Elvira cerró los ojos, como si le doliera de verdad. «Yo me ocuparía de todo. Fallé. No calculé a Antonio». «¿Antonio?» Mi voz, otro filo. «Mi primo», dijo Elvira, «el que quiere mi parte de la herencia. Él llevó el acta para detener esto y forzarme a negociar. Te usó a ti como golpe de mesa». Sentí una náusea limpia. Fui a la ventana y el marco de madera estaba caliente por el sol. Afuera, una paloma revoloteó como si supiera algo que yo no. Miré el ramo. Una espina me mordió el dedo y una gota de sangre pequeñísima se formó ordenada, precisa, cruel.
Pensé en irme y dejarlo todo en aquel cuarto con olor a incienso y a mentira. Pensé en quedarme y exigir un calendario de reparaciones, un plan de absoluciones. Pensé muchas cosas en segundos que parecieron años. Y entonces vi la foto que estaba en la mesa lateral de la sacristía. Elvira y yo en mi primera comunión, ella agachada a mi altura, sus manos en mis hombros, su sonrisa inmensa, mi vestido blanco. Pensé en todas las veces que me dijo que no llorara en público y en las pocas en que me dejó llorar en privado. Respiré hondo. La boda se cancela, dije, mirando al sacerdote, a mi padrino, a los dos acontecimientos vestidos de persona que tenía frente a mí. Hoy aquí no habrá promesas que no puedan sostenerse. Elvira abrió los ojos con una súplica que nunca antes le había visto. No hagas de esto un espectáculo, pidió. No lo haré, respondí, y sentí la firmeza de mis palabras anclar mi cuerpo. Lo haré un acto. Salí de la sacristía con el ramo apretado como un talismán. La iglesia entera, suspendida, volvió a respirar con mi paso. Caminé hasta el frente, tomé el micrófono que estaba preparado para las lecturas y me escuché por fin, entera. Familia, amigos, hoy no habrá boda. No por escándalo, ni por miedo, sino por respeto a lo que un sí significa. Me merezco un amor sin papeles escondidos. Mauricio no está preparado para ser mi esposo hoy, y yo estoy preparada para no ser su esposa hasta que lo esté. Hubo silencio, luego un murmullo empático, luego el llanto inconfundible de mi tío. Mauricio dio un paso y lo detuve con la mirada. Cuando seas libre de verdad y quieras explicarme sin excusas, me buscas. Yo decido entonces. Elvira se llevó la mano al pecho, como si buscara el latido. Lo siento, dijo, y por primera vez sonó como una mujer y no como una institución. Le creí esa parte, pero no lo suficiente para quedarme. La salida de la iglesia fue otra ceremonia que nadie ensaya. Algunos intentaron acercarse, otros se apartaron como si yo llevara fuego. Afuera la tarde estaba luminosa de una forma insultante. El aire tenía olor a jarandá, aunque no era época, y la ciudad parecía no entender que una vida acababa de doblarse en dos. Esa noche me quedé en el departamento de mi padrino. Me hice un té que no tomé. Escuché el sonido de la nevera, el rumor distante de los autos, el zumbido del edificio entero como si respirara. El vestido, colgado de una puerta, parecía un fantasma benévolo. Me quité el maquillaje con paciencia, como si cada trazo, cada resto de base, fuera una capa de historia que debía abandonar. Lloré, sí, pero no como derrota, sino como limpieza. Pasó una semana. Mauricio me escribió cartas que no respondí. Elvira mandó flores con notas breves como «Hablamos cuando quieras». Yo no quería. Busqué a un abogado, no para demandar a nadie, sino para entender el laberinto, el acta, los tiempos, la anulación. Quise conocer los márgenes de la ley que habían jugado con mi corazón. Cuanto más leía, más entendía. Ese matrimonio existía, sí, pero era un artilugio sin carne, una defensa, legalmente real, emocionalmente vacío. Y aún así, su existencia me había devorado la capacidad de confiar. A los 15 días, escuché el timbre. Era Elvira. Venía sin maquillaje, algo inédito. Traía una caja de cartón. «No me dejes en la puerta», dijo. Dudé, la dejé entrar. Olía a café y a lluvia. Puso la caja en la mesa y la abrió. Había cartas, fotografías, contratos. «Esto es lo que soy cuando no soy tu madrina», murmuró. «Aquí están mis miedos, mis deudas con una familia que cree que las mujeres somos objetos de intercambio. Mi error fue creer que podía arreglar mi vida sin tocar la tuya.
Lo siento con un peso que no sé cómo describir. Leí algunas páginas. Su padre, un patriarca que manejaba la herencia como una prisión. Un primo, Antonio, dispuesto a todo. Un abogado que proponía matrimonios de papel como si fueran paraguas. Mauricio, un hombre ahogado al que ella decidió, tal vez con soberbia, rescatar con un atajo. Yo no lo amé, dijo Elvira, y le creí. Nunca. Pero lo utilicé. Y te utilicé a ti, creyendo que te estaba regalando la estabilidad que yo no tuve. Me miró con una tristeza sin brillo. Tú me enseñaste a ser mujer con dignidad sin saberlo. Hoy te pido que me enseñes a ser humana. Guardé silencio largo. No había excusa que reparara el altar, las flores marchitas, las miradas en la iglesia. Pero había algo distinto en esa mujer sin joyas. Era la Elvira que tal vez existía debajo del barniz. No sé si puedo perdonarte, dije, y sentí que mi voz era un puente. Pero puedo escucharte. Ella asintió. Es un comienzo. Con Mauricio fue distinto. Tardó en tocar mi puerta. Cuando lo hizo, traía un sobre del juzgado. La anulación había sido otorgada. Legalmente era libre. Me explicó con detalles que antes escondía. La deuda, el miedo, la vergüenza. No justificó. No adornó. Dijo, fui cobarde. Y eso, aunque doloroso, era por fin verdad sin maquillaje. Caminamos por un parque donde los árboles tenían hojas nuevas. Me pidió otra oportunidad. Le pedí tiempo. No prometo nada desde el miedo. Prometo desde la claridad. Y aún no la tengo. Poco a poco fui reconstruyendo la casa de mi interior. Volví a la librería donde nos conocimos. Compré el poemario que había buscado aquel primer día y leí un verso que parecía escrito para mi herida. No siempre el amor que llega es el que se queda, pero siempre el que se queda es el que aprende. Comencé terapia, porque el amor, como el cuerpo, necesita rehabilitación. Me reencontré con amigas que habían bajado la cabeza en la iglesia sin saber qué decir. Ahora nos reíamos de nuestro mutismo colectivo como síntoma de épocas donde todo se oculta por verme mejor en la foto. Elvira no desapareció. Aprendió a estar de otra manera, a preguntar antes de decidir, a acompañar sin dirigir, a mirarme sin curarme. Fuimos lentamente reconstruyendo un lenguaje. Un día me pidió que la acompañara a devolver las perlas al joyero de su madre. No necesito estar madura. A veces, Mauricio me acompaña a caminar. No somos novios, no somos extraños. Somos dos personas que aprendieron la forma más difícil de una verdad. Que el amor que vale la pena no se hace con trampas, ni con ecuaciones, ni con rescates. Se hace con el tipo de coraje que te permite cancelar una boda ante todos. Porque antes de una ceremonia hay una dignidad que proteger. Y si el amor decide volver, que vuelva sin papeles rotos debajo de la alfombra. La ciudad sigue oliendo a pan tostado por las tardes. La iglesia donde casi me casé es ahora un lugar donde entro a veces solo a respirar. Dejo una vela por la niña que fui y otra por la mujer que estoy siendo. Y al salir, el sol pega distinto, no más duro, más verdadero. Como si al fin la luz también se hubiera quitado las perlas. Hay días en los que todavía pienso en los pétalos marchitos de aquella boda imposible. Ya no me duelen. Son parte de una ruta. Los guardo en un libro, entre las páginas de un poema que me recuerda que la belleza no es perfección, sino sinceridad. Y cuando alguien me pregunta por qué no me casé, sonrío con la paz de quien se salvó a tiempo, porque a veces el acto más amoroso hacia la vida es cerrar una puerta con la misma solemnidad con la que otros la abren. Me despedí de mi madrina una noche de lluvia. No con distancia, sino con un abrazo que tenía límites, de esos que no invaden y sin embargo sostienen. Gracias por no abandonarme, me dijo. Gracias por aprender a no decidir por mí, respondí.
Nos reímos. El mundo por fin parecía del tamaño correcto. Si alguna vez me caso, será en voz baja y con palabras claras. Si no me caso, no será un fracaso. Será una elección. Lo único que no volveré a permitir es que alguien escriba mi historia en tinta invisible. Porque aprendí, frente a todos y con un vestido que pesaba lo que pesan los sueños, que hay silencios que no son miedo. Son fe en una voz que tarde o temprano, cuando tenga sentido, vuelve. Y la mía volvió para decir, me elijo. Dicen que el silencio de una novia en el altar es un presagio. Yo lo aprendí el día en que la iglesia entera se quedó sin aire, y mis labios, pintados en un rojo milimétricamente elegido, no fueron capaces de pronunciar ni un sí ni un no. Solo temblaron, solo respiraron, solo escucharon el eco de una verdad que me partió la vida en dos. El hombre al que estaba a punto de entregarle mi futuro ya se había casado con mi madrina. A veces, Mauricio me acompaña a caminar. No somos novios, no somos extraños. Somos dos personas que aprendieron la forma más difícil de una verdad. Que el amor que vale la pena no se hace con trampas, ni con ecuaciones, ni con rescates. Se hace con el tipo de coraje que te permite cancelar una boda ante todos. Porque antes de una ceremonia hay una dignidad que proteger. Y si el amor decide volver, que vuelva sin papeles rotos debajo de la alfombra. La ciudad sigue oliendo a pan tostado por las tardes. La iglesia donde casi me casé es ahora un lugar donde entro a veces solo a respirar. Dejo una vela por la niña que fui y otra por la mujer que estoy siendo. Y al salir, el sol pega distinto, no más duro, más verdadero. Como si al fin la luz también se hubiera quitado las perlas. Hay días en los que todavía pienso en los pétalos marchitos de aquella boda imposible. Ya no me duelen. Son parte de una ruta. Los guardo en un libro, entre las páginas de un poema que me recuerda que la belleza no es perfección, sino sinceridad. Y cuando alguien me pregunta por qué no me casé, sonrío con la paz de quien se salvó a tiempo. Porque a veces, el acto más amoroso hacia la vida es cerrar una puerta con la misma solemnidad con la que otros la abren. Me despedí de mi madrina una noche de lluvia. No con distancia, sino con un abrazo que tenía límites, de esos que no invaden y sin embargo sostienen. Gracias por no abandonarme, me dijo. Gracias por aprender a no decidir por mí, respondí. Nos reímos. El mundo por fin parecía del tamaño correcto. Si alguna vez me caso, será en voz baja y con palabras claras. Si no me caso, no será un fracaso. Será una elección. Lo único que no volveré a permitir es que alguien escriba mi historia en tinta invisible. Porque aprendí, frente a todos y con un vestido que pesaba lo que pesan los sueños, que hay silencios que no son miedo. Son fe en una voz que tarde o temprano, cuando tenga sentido, vuelve. Y la mía volvió para decir, me elijo. Dicen que el silencio de una novia en el altar es un presagio. Yo lo aprendí el día en que la iglesia entera se quedó sin aire, y mis labios, pintados en un rojo milimétricamente elegido, no fueron capaces de pronunciar ni un sí ni un no. Solo temblaron, solo respiraron, solo escucharon el eco de una verdad que me partió la vida en dos. El hombre al que estaba a punto de entregarle mi futuro ya se había casado con mi madrina.